Qué gusto que nos acompañe, doctora Amelia Valcárcel. Ya se está haciendo usted visitante asidua de nuestra ciudad, que es para nosotros un orgullo que esté aquí, que nos disponga un poquito de su tiempo. Y para mí es un gran placer, además de un honor. Qué amable. Hace un año estuvo usted aquí en un seminario, ni más ni menos. Iguales, pregunta. ¿Qué impresión se llevó usted de este encuentro con las mujeres de Nuevo León y de México en general? Pues una impresión excelente, porque tuvimos en efecto 3 días de seminario que fueron 3 días muy continuados de estudio. Y por una parte me gustó mucho el ambiente creado por las personas del Instituto Estatal. De la Mujer. Sí, porque con un trabajo pues, muy bueno, ¿no? que realizan realizado con mucho cariño y con medios que hacen llegar hasta mucho más allá de lo que dan de sí, lograron un ambiente excelente de estudio, que es muy importante, ¿no? Para la transmisión de conocimientos. La verdad es que yo me sentí muy bien, pues que la licenciada María Elena Chapa yo creo que es una gran lideresa, ¿no? Claro que lo es. De las memorias yo tomé parte de lo que es el temario que me gustaría poner a su consideración. Aquí usted habla del feminismo. Sí. ¿Qué es el feminismo? Con frecuencia lo escuchamos, la palabra, el término, pero ¿qué es para usted? El feminismo es parte de las teorías políticas de la modernidad, modernas. Y realmente es una novedad grandísima, porque solo existe en algunas sociedades, en las nuestras, por ejemplo. Porque es la consideración de que el sexo no debe excluir de la ciudadanía a las personas, o sea, que no debe ser una frontera. Y eso es muy, bueno, eso tiene solo 300 años, es muy joven. Nuestra especie es viejísima, Sí. Llevamos mucho tiempo habitando el planeta, pero el feminismo es una criatura muy joven. Relativamente joven. Sí, muy joven para los términos en que podemos hablar de lo que tenemos por detrás. Y sin embargo ha sido capaz de mejorar de una forma extraordinaria la vida de la gente. Y usted habla de una segunda ola del feminismo, que es el sufragio. El sufragismo, sí. El sufragismo. ¿Qué es el sufragismo? Pues el feminismo tiene se presenta en la Ilustración, que es ese periodo de tiempo donde hemos cambiado tal cantidad de cosas, ¿no? Toda la sociedad. La gente decidió, los mejores talentos, decidieron que no estábamos del todo obligados a repetir el mundo que habíamos heredado, que había cosas que podían cambiarse. Y abrirlo e imaginar una sociedad distinta. Imaginaron cosas como la educación universal, como las libertades políticas, derechos humanos, los derechos, la noción de derechos individuales, la libertad de prensa e imprenta, en fin. Todo. La Ilustración. Todo, es lo que le llamaron las luces, porque es verdad, las encendieron. Sí. Bueno, pues en ese mismo momento el feminismo se presentó y dijo, vale, de acuerdo, vamos a seguir manteniendo exclusiones, pero el feminismo ilustrado consiguió muy pocas cosas. Presentó muchas cosas como posibles. Yo a veces hago una comparación con la pintura. ¿A usted le gusta la pintura? Por supuesto. Pues bien, ¿se acuerda de Las Meninas? Sí, Velázquez. Es un gran cuadro, es un super cuadro. Cuando hicimos el 2000, se dijo cuadros del milenio. Y masivamente la gente dijo, Las Meninas es el mejor cuadro jamás pintado. Bueno, pues la gente que está en el cuadro no podría ver el cuadro nunca, ni si estuviera viva. Para ver algo hay que salir y verlo. Sí. Hay una distancia, ¿no? Ahí se ve al mismo pintor reflejado. Exacto. Velázquez se puso. Qué orgullo, ¿no? Ponerse al lado de la familia real, él mismo, dice. Hay reyes que lo son porque les hizo la sangre, hay otros que lo somos porque nos ha hecho el arte. Esto es. Empezaba a apuntar algo distinto. De los segundos es Velázquez. Ahí. Entonces, eso empezaba a apuntar. Pero no se movía tanto. Es la Ilustración, nos enseña, el mundo podría ser de otra manera, pero después de todo no lo mueve tanto, aunque concluye nada menos que con la Revolución Francesa, ya no estuvo mal. Y luego todas las independencias coloniales, aquello fue. Pero luego en el sufragismo fue, bueno, pero las mujeres pueden tener derecho a la educación, pueden tener derechos políticos. El voto. El voto. Y eso fue importantísimo.
realmente el gran movimiento sufragista nos consiguió las dos cosas más fuertes de la agenda. ¿A qué atribuye usted que en países como los nuestros, México, por ejemplo, llegó tarde, hace 51 años, a diferencia de otros países? ¿Qué sucede en estos países de la América nuestra? ¿Qué es lo que evitaba que la mujer tuviera una participación activa, que se respetaran sus derechos? Bueno, yo no creo que haya llegado tan tarde, a lo mejor es que soy muy optimista. Quiero decir, las primeras mujeres que lograron votar no lo hicieron hasta después de la Gran Guerra, después de la Primera Guerra Mundial, que conmemoramos este año sus 100 años. Sí. Luego, el voto es muy reciente. En muchos países de Europa el voto no se produjo hasta después de la Segunda Guerra. Por ejemplo, en Francia, que siempre calcularíamos que, bueno, Francia... Sí, un referente... Un gran sí. referente. No, digamos que todas estas cosas nunca van tan deprisa como quisiéramos, ni están tan quietas como pensamos. Se mueven, todas se mueven. Y aquí en América ha habido estupendas personalidades. En el momento mismo de todos los grandes procesos políticos americanos siempre ha habido mujeres y ha habido feministas, varones y mujeres en América. Lo que pasa es que siempre han dicho de todos nosotros, los que tenemos una cultura común, ¿no? Hispana, que somos más retardatarios que otros. Y a lo mejor algo es verdad. ¿Retardatarios o conservadores? No, porque es que vamos un poco, pero es tan poco realmente. Para una vida humana, a lo mejor 20 años es mucho. Y medimos con la vida humana. Dice, ¿qué metro usa usted? Dice, yo, lo que voy a durar yo es mi medida. Pero si ponemos un metro un poco más amplio, no lo estamos haciendo nada mal. En 100 años nos hemos transformado en sociedades abiertas, donde la democracia es el sistema elegido y donde estamos realmente luchando y padeciendo para que la gente sea más igual, tenga mejor idea de sí misma, sea más respetada y sea más feliz. A pesar de las mejores cabezas que usted dice aquí en la memoria, oiga, porque hablar del siglo XIX y hablar de Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Federico Nietzsche, y que todos se opusieron, todos hablaron directamente mal del feminismo. Sí, fatal, no, directamente mal de las mujeres, no del feminismo. De las mujeres. Directamente mal, de todo el sexo femenino en su conjunto. Y son las más, dentro de la filosofía, que yo como filósofa es mi biblioteca, es mi casa, es mi habitación. Usted se imagina cuando yo era una filósofa en ciernes, muy jovencita, esto del estatuto de filósofa se adquiere con los años, además, ¿no? Entonces te ponías a leer un libro y vamos, todo muy bien. Dices, qué bien, qué maravilla, qué talento, cuánto estoy aprendiendo esto. Y de repente las mujeres son todas, por su mayor parte, unas nulidades. Un momento. ¿Quién lo dijo? Dice, a ver, pero ¿cómo se conjuga esto con lo otro? Esa lucidez con ese obscurantismo. Tienes que aprender siempre cuando eres mujer que no siempre lo que tú respetas te va a respetar a ti. No siempre el gran pensador que estás leyendo y por el cual tú mantendrás respeto siempre, porque te ha enseñado muchas cosas, no siempre ha entendido. ¿Y qué pasó? Pues que la filosofía tomó en el siglo XIX el testigo de la misoginia que se venía pasando la sociedad entera, pero antes se la pasaba directamente el clero. En el siglo XIX los filósofos acudieron al rescate y echaron al resto en acudir al rescate. ¿Podemos aprender? Sí, lo aprendemos de ellos, sí, nos tenemos que sentir... No, tenemos que entender las circunstancias en las cuales se produce un pensamiento. Y este era un pensamiento resistencial, porque la idea de que, después de todo, las mujeres no eran un sexo sumiso, no eran alguien que tuviera que seguir siempre lo que... Es una idea muy difícil, contradice muchos siglos de otra práctica distinta. Y cuesta, aquí acaso no cuesta, en España cuesta, en Europa cuesta. Tengamos paridad en todos los puestos. Pero aquí contra estos filósofos que usted menciona del 19 está Descartes, al que usted dice que él es el que abre las puertas, ¿no? Pero Descartes había aparecido antes. Descartes es un gran filósofo barroco y, sin embargo, estos no decidieron ser cartesianos en esa parte. Lo relegaron. Claro, porque Stuart Mill es un gran filósofo del siglo XIX y era un filósofo decididamente feminista. Lo que pasa es que estos son importantes, son cuatro
pilares extraordinarios, ¿no?, del pensamiento que nosotros tenemos Del 19. en Occidente, del 19. Y sí, realmente la misoginia romántica, pero tiene que ver con el romanticismo. Con lo barroco, dice usted en cierto momento ahí, toda esta relación que usted establece ahí de esa época, ¿no? Claro, cuando tú miras una cosa que es un fenómeno histórico, tienes que ver cómo se ha producido. ¿A usted no le parece raro que la historia cada vez le gusta más a la gente? La gente se compra publicaciones simplemente de esas de historia y dice, conozca por qué, yo qué sé, Atahualpa se metió no sé dónde. Sepa por qué los caballeros templarios, una cosa que es un mix, está todo revuelto. Sí, no, ahora usted sabe, los que tenemos aquí en zona caliente de Michoacán, ¿no? Entonces todo se revuelve. Nada que ver con los templarios allá. Lo que fuera. Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué nos gusta tanto la historia? Hay una razón profunda. Porque cada vez nuestra memoria es mejor, es más amplia y sabemos que la necesitamos más para saber dónde estamos colocados. Muy bonita. Entonces, tras. Muy bonita deducción que hace. Ahora, ¿cuál es el peso que han tenido las religiones en cuanto a ver a la mujer desde el hombro y decir, por ejemplo, que el hombre está hecho a semejanza de Dios? Y luego, ¿ustedes? Bueno, las religiones nunca son innovadoras, ¿vale? En una sociedad hay fuerzas de cambio y hay fuerzas conservadoras de mantener lo que existe. ¿Cuándo funciona bien una sociedad? Cuando mantiene un buen ritmo entre el cambio y la inercia. Si hay demasiado cambio, la gente pierde los referentes y tampoco entiende las situaciones. Si no lo hay, las sociedades es como si se volvieran de piedra y ya no se pueden mover. La religión forma parte siempre de la parte que hace inercia, que hace masa común. Luego no podemos esperar que esté en la punta de lanza diciendo vengo aquí a cambiar todas las cosas. Eso difícilmente ocurre. Luego todo lo que fuera pensar cómo está bien ordenada una sociedad está delegado en las manos religiosas. Y una de las cosas que se supone que están bien es que esto de la dinámica de los sexos no cambie. Pero lo mejor realmente, esa historia fantástica, ¿no?, que aparece en el Pentateuco, según la cual, contra toda evidencia, es el varón el que es padre de la mujer. Se fabrica a partir de él, no a la inversa. Adán y Eva. Sí, contra toda evidencia. Dice, ¿cuál es la evidencia? Dice, si les quitas todo, el respeto que les es debido, la consideración, incluso las quitas del espacio público, es evidente que no puedes negar que las mujeres son las que paren, ¿no? Hasta ahí, dice, sí, eso también. Estaba Adán durmiendo. Sí, además. Y él en realidad dio a luz a Eva. Esto nos explica, esta es una viejísima, es una narración preciosa, cuyo origen probablemente es babilónico, pero nos explica realmente hasta qué punto una sociedad, cuando privilegia los valores masculinos, quiere hacer cargo hasta de todo, ¿no?, contra cualquier evidencia. El cristianismo primitivo, dice usted, estuvo frontalmente contra la mujer. Para nada, el primitivo no. ¿No? No, claro, porque el cristianismo primitivo era un grupo muy reducido de gente que estaba contra la sociedad dominante. Eran unos pobres perseguidos. Se estaban rebelando. Entonces esos no podían, no, al contrario, si nosotros leemos los evangelios, que nos ha quedado todo ahí, lo que vemos es que aquella gente hacía cosas que los demás no aceptaban. Dice, ¿este quién es? Dice, ese es uno que anda por ahí con mujeres y habla con ellas y las sienta a la mesa. ¿Cómo se puede hacer algo así? No es una persona seria, digamos. Bueno, ¿y eso ha cambiado? Cuando la Iglesia se hace realmente, y lo hace a lo largo de un gran proceso de 4 o 5 siglos, se hace con la pompa y, digamos, el administrar justamente lo que es inerte, lo primero que acaba es con muchas de las cosas que aparecen en esos primeros textos que están llenos de una luz de aurora, de cuando algo está naciendo. Entonces lo cambia, entonces es las mujeres que se callen en la iglesia, no tolero que hablen, no tienen nada que decir, que se pongan atrás, que se cubran. No, pero eso no es lo que vamos a encontrar en los textos realmente que son del siglo I. Lo que encontramos, como es un grupo muy pequeño, como es un grupo que se opone al lugar en que vive.
Pero ¿qué fue lo que hizo que se transformara todo esto? Llegamos al siglo XXI todavía en donde... No, vamos a quedar donde estábamos, quedamos genial. Sí. ¿Qué fue lo que hizo que un grupo disidente que seguían a un ajusticiado se hiciera con el contexto completo de la memoria completa de Occidente y siga siendo nuestro mundo? Jesús. Claro, nuestra religión es muy importante. Las religiones son importantísimas. Las religiones han llegado hasta hoy. Pero hoy, en este momento, las religiones están siguiendo a la gente, no al revés. Eso es. ¿Están haciendo concesiones, dice usted? No queda otro remedio. Bueno, la sociedad ha tomado la rienda. Sin embargo, a eso quería llegar, doctora. Hace algunos años platiqué con Alejandro Jodorowsky y él me hizo una observación. Dice, ¿por qué? Le digo, ¿cómo imaginas tú el siglo XXI? Porque esto fue a fines del siglo XX, cuando lo entrevisté. Y dice, imagino el siglo XXI con una papisa. No hace falta. Con la papisa, el esposo de la papisa y su familia. Pero estamos observando en los 3 últimos papas, ¿sí?, incluyendo el más reciente, Papa Francisco, que no son frontales y la mujer sigue siendo relegada, ¿no? Sí, pero por ejemplo... ¿Por qué? Yo estoy haciendo una investigación que me obligó a viajar a Suecia en septiembre. De tal manera que Suecia es un hermoso país. Me fui a Lund, que es una ciudad universitaria. Tiene la catedral más bonita que se puede uno imaginar, una catedral románica bellísima, extraordinaria. Entonces entré y vi cómo había una mujer que era preste, era cura, y estaban bautizando, una ceremonia de bautizo. Entonces los padres de la criatura la sacerdote, y se estaba realizando todo el bautizo. El ritual de bautizo es muy bonito, es muy hermoso. Y dice, esto ya se hace, ¿por qué la Iglesia romana es tan resistente a hacerlo? Que no puede decir, tenemos profundos motivos teológicos. Dice, 2000 kilómetros más arriba ya no los tienen. No serán tan profundos cuando se quitan con el espacio. Exacto. Creo que deben volver a pensarlo. No se puede permitir, la Iglesia no se puede permitir el lujo de estar en contra de todas las innovaciones. Porque es un peso muy grande el que tiene la mujer, ¿no? Que lo ha tenido siempre y pensábamos que después de ese cambio que viene con la modernidad que usted señala, pero parece que estamos ahí anclados todavía en... No, la Iglesia romana en particular debe con esto pensarlo, reflexionarlo, porque está siendo injusta. Está siendo injusta con el talento femenino, pues sí, y está siendo injusta con su momento de fundación, donde realmente esa terrible y severa misoginia no existía. Entonces tienen que pensarlo. Se deben a sí mismos ¿En el nuevo Papa ve usted alguna señal de que viene él con una apertura, con un discurso diferente? No lo sé. ¿Llegará hasta allá el Papa Francisco? No lo sé, porque la Iglesia es una organización muy grande. Y tiene partes que, en una organización muy grande, siempre hay partes que están, tiene colocados, por así decir, tiene todo mapeado, todo el espacio posible. Entonces hay gente que siempre está en determinadas vanguardias, hay gente muy en retaguardia, y ser papa debe ser dificilísimo. Sigue siendo acotado. Sí, pero debe ser dificilísimo ser papa. Bueno, para empezar, se supone que la organización te hace caso, pero hemos oído últimamente que ni siquiera eso ocurre. Sí. Entonces... dejémosle que resuelva sus dificultades. El sexo no tiene... de inteligencia no tiene sexo. No, eso fue lo que viene en Poulain de la Barre. Sí, l'esprit n'a pas de sexe. Y cerremos esto, doctora. ¿Qué debemos de entender por ello y por qué no lo entienden tan fácil otros y siguen siendo ese muro infranqueable para ustedes? La tradición a veces es un gran muro, pero... para tener la sociedad abierta que tenemos, hemos derribado muchísimos muros. El muro de la exclusión de las mujeres es un muro que se derriba poco a poco. Hay todavía lugares del mundo donde nacer mujer es una especie de castigo en vida que nadie puede evitar. Donde nadie, si se le dijera, ¿quieres nacer mujer aquí?, nadie en su sano juicio querría
de ninguna forma, porque para muchos sitios Estamos hablando inclusive de zonas de México también. pues es posible que también. Sí. En algunos lugares todavía nacer mujer es verdaderamente muy mala suerte. Platón, yo es que tengo que hablar de filósofos, porque soy de ese flow, no me queda otro bien. remedio. Pero Platón, recuerdo una frase donde dice, yo me alegro de muchas cosas. Me alegro de haber nacido griego, no bárbaro, varón y no mujer, y de haber nacido en la época de Sócrates. Nosotras podemos estar muy contentos porque hemos nacido en la época de la libertad universal y tenemos que pelear por ella. Y hay que seguirla construyendo. Sí. Esa libertad. Ha sido un gusto muy grande Para mí conversar también. con usted, que la reciban como se lo merece y que regrese pronto para seguir conversando sobre este tema. A ver si ya cambió un poquito la posición, sobre todo de la Iglesia, con respecto a ustedes. Insensiblemente la primavera hace su obra y al final salen las flores. Muchísimas gracias, doctora Valcárcel, A usted. por estar aquí con nosotros. A usted. Pasamos a despedir cambios de esta noche. Hasta el próximo domingo.